Sociedad colonial. El texto muestra cómo era la sociedad en la época colonial en América. En ese tiempo, no todos tenían los mismos derechos. Los españoles que vivían de Europa eran los que mandaban. Los criollos tenían dinero pero no podían tener cargos importantes. Y los indigentes y los negros eran los que más sufrían, porque trabajaban para otros y eran maltratados. También se nota que la Iglesia y el rey de España tenían mucho poder sobre la gente. Esto se puede relacionar con la línea del tiempo del surgimiento de Uruguay, porque al principio nuestro territorio también vivía bajo ese sistema colonial. Después, con la revolución de 1811 y las luchas de Artigas y otros patrimonios, la gente empezó a querer cambiar eso y tener independencia, tener libertad e igualdad. La Batalla de las Piedras y la Declaratoria de la Independencia en 1825 fueron pasos para separarse de ese poder español y crear un país propio. Actividad 11. Virreinato del Río de la Plata y Banda Oriental. Durante el Virreinato del Río de la Plata, que se creó en 1776, todo el territorio de donde hoy está Uruguay formaba parte de las colonias españolas. España mandaba un virrey que representaba al rey y controlaba el comercio, la justicia y el gobierno. Montevideo era uno de los lugares más importantes porque tenía puerto y estaba vigilado directamente por el virrey. El texto cuenta que España tenía un sistema muy cerrado y desigual. Solo se podía comerciar con la metrópolis, lo que se conocía como monopolio comercial. Esto significaba que los habitantes no podían vender ni comprar libremente, y eso causó mucho descontento, sobre todo los criollos, que eran personas nacidas en América, pero descendientes de españoles. En Buenos Aires y Montevideo, muchos querían más libertad para comerciar y tener su propio gobierno. También aparecen personajes importantes como Manuel Belgrano y Mariano Moreno, que empezaron a difundir ideas nuevas de libertad y cambio, inspiradas en las revoluciones que pasaban en otros lugares del mundo. Todo esto fue preparando el camino para la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el fin del virreinato y el comienzo de los movimientos por la independencia. Si lo relacionamos con la línea del tiempo, este texto se ubica en el periodo colonial, que va hasta 1810. Después de ese momento empiezan los otros periodos que aparecen en la línea, la Revolución Oriental con la Batalla de las Piedras y la Declaratoria de la Independencia. Este texto sobre José Gervasio Artigas cuenta la historia de cómo fue uno de los principales líderes en la lucha por la independencia del Uruguay. Si lo relacionamos con la línea de tiempo, podemos ver cómo su vida y sus acciones coinciden con los momentos más importantes del surgimiento del país. Al principio del texto se cuenta que Artigas nació en 1764 y que antes de ser militar trabajó en el campo. Esto forma parte del periodo colonial, que también aparece al principio de la línea de tiempo, cuando Uruguay todavía dependía de España y no existía como país independiente. El texto habla de su entrada al ejército en 1797 y de su participación en las invasiones inglesas, lo cual marca el comienzo de su experiencia militar. Esto prepara el camino para el periodo de la Revolución, que en la línea de tiempo se representa con hechos como la Batalla de las Piedras, esa batalla donde Artigas derrotó a los españoles. Fue el primer gran triunfo de los orientales y significó el inicio del proceso revolucionario en la banda oriental. El surgimiento de Uruguay fue un proceso que llevó muchos años y pasó por distintas etapas históricas. En nuestra línea de tiempo podemos ver esos momentos: la época colonial, la revolución oriental, la revolución artiguista, el periodo colonial, el surgimiento del Uruguay y la modernización. Cada uno de estos periodos tuvo hechos importantes que ayudaron a formar a nuestro país tal como lo conocemos hoy en día. Para poder entenderlo de una forma diferente, podemos relacionar estos momentos con los nombres de algunas calles de Montevideo, ya que muchas de ellas recuerdan personas o fechas importantes de nuestra historia. Calle Zavala, época colonial. Durante la época colonial, el territorio que hoy en día es Uruguay pertenecía al Imperio Español. En ese tiempo, el gobernador Bruno Mauricio de Zavala fundó la ciudad de Montevideo en 1726, con el objetivo de defender la zona del Río de la Plata de los portugueses. La calle Zavala lleva su nombre en homenaje a él y representa el comienzo de nuestra historia como ciudad y como sociedad organizada. En ese momento se empezaron a construir las primeras casas, murallas y el puerto, que más adelante serían fundamentales para el crecimiento del país. Podemos decir que Zavala simboliza el inicio del proceso histórico del Uruguay, cuando todavía éramos una colonia española. Calle 25 de Mayo, periodo colonial. La calle 25 de Mayo se llama así por la Revolución de Mayo de 1810,
que ocurrió en Buenos Aires y fue el primer paso hacia la independencia de las colonias del Río de la Plata. Este hecho también influenció el pueblo oriental, ya que despertó la idea de libertad e independencia. En esa misma época ocurrieron hechos muy importantes en nuestro territorio, como la Batalla de las Piedras en 1811, donde José Gervasio Artigas dirigió el ejército oriental y obtuvo una gran victoria. También sucedió el éxodo del pueblo oriental, cuando Artigas y su gente dejaron sus casas y se fueron hacia el norte como símbolo de resistencia. Por eso, la calle 25 de Mayo representa el momento en el que los orientales empezaron a luchar por su independencia y a tener conciencia de identidad propia. Calle Ejido, Revolución Artiguista. La Revolución Artiguista fue una etapa donde José Gervasio Artigas organizó políticamente el territorio oriental y defendió la idea de libertad, igualdad y justicia. La calle Ejido puede relacionarse con esta etapa porque marcaba el límite entre la ciudad vieja y la ciudad nueva de Montevideo. De alguna manera, simboliza cómo el país también empezaba a definir sus propios límites y su territorio, algo que Artigas defendió durante toda su vida. Artigas fue un líder que luchó por la autonomía del pueblo oriental y por una sociedad más justa. El ejido representa esos límites y ese sentido de pertenencia al territorio oriental, que eran claves en ese momento histórico. Calle Colón. Después de la Revolución Artiguista, el territorio oriental pasó por varios cambios y volvió a tener influencia extranjera. La calle Colón, que lleva el nombre de Cristóbal Colón, puede relacionarse con este momento porque recuerda el origen del continente americano, cuando llegaron los europeos. Aunque Colón vivió siglos antes, su figura representa el pasado colonial que todavía seguía presente en el territorio oriental, incluso después de los intentos de independencia. Este periodo fue difícil porque el país pasó por varias ocupaciones como la brasileña y la argentina. Calle 18 de Julio. La calle 18 de Julio es una de las más importantes de Montevideo y su nombre recuerda al 18 de julio de 1830, fecha en la que se juró la primera constitución del Uruguay. Este día se considera el nacimiento oficial del Estado uruguayo, porque fue cuando el país se organizó con su propio gobierno, leyes y territorios definidos. En la línea del tiempo, este momento está marcado como el inicio del Uruguay. La calle 18 de Julio representa la creación del país y el fin de una larga etapa de luchas, guerras y recuerdos. Calle Yaguarón. La calle Yaguarón era antiguamente una de las fronteras de la ciudad, pero con el tiempo Montevideo fue creciendo mucho más allá de este límite. Esto se puede relacionar con la etapa de modernización, cuando Uruguay comenzó a desarrollarse como país, mejorando su educación, su economía y sus instituciones. Durante esta época se construyeron caminos y edificios importantes y el país empezó a tener más participación política y social. Por eso Yaguarón representa el crecimiento, el cambio y el avance del Uruguay moderno. Conclusión. Cada una de estas calles nos ayuda a entender un momento distinto del proceso histórico de surgimiento del Uruguay. Primero Zavala muestra el origen de Montevideo y el comienzo de la historia colonial. Después 25 de Mayo refleja las ideas de libertad y las luchas por la independencia. Ejido simboliza los límites y la organización del territorio que defendió Artigas. Colón representa el pasado colonial que todavía influye en el país. 18 de julio marca el nacimiento del Uruguay. Y finalmente Yaguarón simboliza la modernización y el crecimiento del país. Así podemos ver cómo las calles de Montevideo no solo son lugares donde caminamos todos los días, sino también una forma de recordar nuestra historia.